Hoy vamos a meternos de lleno en una historia increíble. Una historia de liderazgo, de cómo una sociedad se derrumba y de una renuncia que, de verdad, lo cambió todo. Vamos a analizar el capítulo 3 de Mormón para entender por qué un general decidió abandonar a su propio ejército. Y es que todo, absolutamente todo, gira en torno a esta pregunta. ¿Qué puede llevar a un general, en medio de una guerra por la supervivencia, a tomar una decisión tan drástica como darle la espalda a su gente? Bueno, pues vamos a desentrañar ese misterio. Ok, para entender la historia, empecemos por el principio. Y el principio es confuso, porque todo arranca con lo que parece una muy buena noticia, una victoria. Pero, como veremos, era una victoria engañosa, una que ocultaba un problema gravísimo. Y es que, por un momento, las cosas parecían ir de maravilla para los nefitas. A ver, lograron detener el avance enemigo, se reorganizaron tácticamente en el norte y hasta establecieron líneas de defensa súper sólidas. Sobre el papel, en el campo de batalla, todo pintaba como un punto de inflexión, ¿no? Como una nueva esperanza. Pero, y aquí es donde la cosa se complica, este éxito era solo eso, un impulso militar. Era pura fachada. Debajo de esa capa de victorias no había un cambio real, no había un arrepentimiento, no había una base moral. El verdadero problema, el que no se veía en el campo de batalla, era la decadencia moral. Y esto es fundamental entenderlo. Es cuando los principios y la ética de una sociedad se hacen polvo, sin importar qué tan fuerte o poderosa parezca por fuera. Podían tener un ejército increíble, pero su sociedad, por dentro, se estaba pudriendo. Y claro, esa podredumbre interna provocó un quiebre, un abismo cada vez más profundo entre el líder mormón y la gente a la que se suponía que debía guiar. Es que, en realidad, estaban peleando dos guerras completamente distintas al mismo tiempo. Por un lado tenías a Mormón, luchando por una causa justa, suplicando a Dios, buscando la misericordia y la protección divina. Y por el otro tenías al pueblo, que estaba totalmente consumido por el orgullo, los juramentos de venganza y un gusto horrible por la sangre. O sea, no podían estar más desconectados. Mormón, a pesar de todo, le pide a Dios, pero la respuesta que recibe es simplemente devastadora, una que sella el destino de su gente. Su destrucción está ya decretada, el juicio no se revocará. Ya no había marcha atrás, habían cruzado una línea. Y esa sentencia divina fue la gota que derramó el vaso. Fue el catalizador para el momento clave de toda esta historia, la renuncia del general. Un acto de conciencia que lo definiría todo. Entonces, ¿qué fue lo que lo llevó a ese punto? Bueno, no fue una sola cosa. Fue la acumulación. Su gente hacía juramentos de venganza que Dios prohíbe. Se deleitaban, disfrutaban, derramando sangre. Peleaban sin ningún tipo de principio. Y actuaban desde el odio más puro. Para un líder como Mormón, esto era inaceptable. Y así llega su declaración, que es tan potente como definitiva. Me negué totalmente a salir como comandante y líder. No hay grises, no hay dudas. La decisión estaba tomada. Porque el fondo de todo esto es que ya no podía, moralmente no podía, liderar un ejército que había perdido por completo su causa. Seguir al frente de ellos hubiera sido convertirse en cómplice de su sed de venganza y su corrupción. Ahora, una decisión de este calibre tiene consecuencias, y aquí es donde vemos los resultados de ese fracaso moral colectivo. Entramos a la parte del juicio decretado. Sin el liderazgo moral de Mormón, la fuerza del ejército nefita no es que desapareciera, no. Se transformó en algo mucho peor, en una ferocidad sin rumbo, en pura violencia sin propósito alguno. El registro dice que luchaban como dragones, o sea, imagínense la escena. Peleaban con una ferocidad increíble, pero ya no tenían una guía moral, ni mucho menos la protección divina. Todos sus esfuerzos, por más brutales que fueran, ya eran inútiles. El juicio estaba dictado. Y esto nos lleva a la pregunta clave: ¿por qué se escribió todo esto? ¿Para qué registrar una historia tan terrible? La respuesta está en la advertencia final.
Esto no es solo un cuento antiguo, se escribió pensando en nosotros, en nuestra época. Entonces, ¿qué podemos llevarnos de este análisis? Hay varias lecciones súper potentes. Primero, que la integridad de un líder a veces implica dar un paso al costado. Segundo, que una guerra sin una causa justa es simplemente violencia. Tercero, que un pueblo puede autodestruirse. Y por último, que esta historia es una advertencia, muy directa, para nuestros días. Al final, la conclusión es demoledora. La causa principal de su destrucción fue el rechazo absoluto de sus bases morales y espirituales. No fueron solo sus enemigos, ellos se destruyeron a sí mismos desde adentro. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que va mucho más allá de este relato y que resuena con fuerza hoy. ¿Puede una sociedad, cualquier sociedad, salvarse a sí misma una vez que ha perdido por completo su brújula moral?